Comenzaré explicando el mapa mental que elaboramos de manera grupal sobre la lectura, el espacio en la arquitectura. El autor explica que lo esencial de la arquitectura no son los muros ni el techo, sino el espacio que encierran, el crear experiencias espaciales que afectan cómo vivimos, nos movemos, nos relacionamos. Resumiendo esto en la frase, la arquitectura es la creación de espacio por el ser humano. Y es a partir de esto que se plantea que el espacio es el verdadero material de trabajo del arquitecto. Roth distingue cuatro tipos de espacio: el físico, que es el volumen medible, limitado por paredes, suelo y techo; el perceptible, que es lo que se ve y se siente, aunque no siempre se pueda medir; el conceptual, que es el mapa mental que tenemos del edificio en nuestra memoria; y el funcional, que tiene que ver con cómo nos movemos y usamos el espacio. Un buen ejemplo de todos esos tipos es la Casa Lewis de Frank Lloyd Wright, donde se combinan las sensaciones, la memoria y la circulación. Asimismo, Roth decía que el espacio puede influir en nuestro comportamiento, tal y como Churchill también decía: damos forma a nuestros edificios y luego ellos nos dan forma a nosotros. Esto lo podemos observar, por ejemplo, en el Parlamento inglés. Su disposición enfrentada refleja su manera de hacer política. El autor también diferencia entre espacios direccionales, que nos guían hacia un punto, como el altar de una catedral gótica, y no direccionales, donde hay más libertad de recorrido, como el pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe. Otro punto importante es la dualidad entre espacio positivo y negativo. El positivo, como la piazza de la Señora, se crea al construir una cáscara que lo contiene, mientras que el negativo, como la piazza Annunziata, surge al vaciar un sólido o entre edificios que no fueron planeados para formar un espacio. Por último, Roth menciona el espacio personal, que es la distancia que cada persona necesita para ponerse cómoda, y nos dice cómo es que ignorar esto en el diseño puede causar incomodidad o incluso el fracaso del proyecto, como pasó con el conjunto de viviendas Pruitt y Go. El vínculo entre el objeto arquitectónico y su contexto se entiende como una relación activa entre la obra y su entorno natural, urbano o cultural. Roth explica que la arquitectura no puede existir de manera aislada porque el espacio siempre responde a las condiciones que lo rodean y al mismo tiempo las transforma. Un ejemplo claro es la casa de Lloyd Lewis de Frank Lloyd Wright. En ella, el interior se abre hacia el paisaje exterior, conectando visualmente la sala con el bosque y el río. Aquí el edificio se integra al entorno y el espacio se percibe como una extensión del paisaje mismo. Algo similar ocurre en la Casa de la Cascada, donde Wright incorpora el sonido del agua y la textura de la piedra como parte del ambiente arquitectónico. El contexto natural no solo rodea la obra, sino que se convierte en parte esencial de la experiencia. En cambio, el pabellón alemán de Mies van der Rohe propone otra forma de diálogo con su contexto. En lugar de integrarse visualmente, crea un espacio libre y reflexivo, más vinculado al pensamiento moderno de su época que a su entorno físico inmediato. En resumen, Roth muestra que el contexto puede influir en la forma, la percepción y el uso del espacio. La arquitectura responde a su entorno, pero también aporta una nueva manera de habitarlo, estableciendo un equilibrio entre el lugar, la cultura y la experiencia humana. Bueno, para terminar en resumen, diría que la arquitectura es mucho más que edificios, es el escenario donde ocurre nuestra vida. Y bueno, Roth nos enseña que la arquitectura se compone en tres pilares fundamentales, que es la firmeza, que es estructura y solidez, la utilidad que responde cómo usamos los espacios y deleite, que es la belleza, emoción y sentir y lo que sentimos al habitar el lugar. Pero lo más importante es que la arquitectura no es neutral, nos afecta. Como dijo Churchill, damos forma a nuestros edificios y después ellos nos dan forma a nosotros. Un templo griego, una catedral gótica o una casa moderna no son solo estilos, son expresiones de una sociedad, de una forma de ver el mundo. Y bueno, este libro nos invita a mirar con nuevos ojos, a entender que el espacio que nos rodea, desde una plaza hasta nuestra propia casa, está cargado de significado. Y bueno, que la arquitectura es en esencia el arte de crear lugares con sentido, lugares que nos protegen, nos inspiran o que nos conectan con los demás.
Y bueno, en definitiva, entender la arquitectura, el libro obviamente, nos recuerda que los edificios hablan, cuentan historias y si aprendemos a escucharlas, podemos entender mejor quiénes somos y qué queremos llegar a ser.